días para todos. Mi nombre es Mauro Suárez. El día de hoy, junto con el doctor Eduardo Cortés, decidimos traer este tema sobre astrocitomas medulares en la edad pediátrica y si está indicada la cirugía o no y cuándo está indicada. Vamos a empezar con un caso clínico para ilustrar la patología. Es un paciente de 13 años de edad. El motivo de consulta es porque está caminando raro. Él tiene un cuadro de 3 meses de evolución desde que la mamá lo nota caminando diferente y al examen físico se evidencia una paraparesia de 4/5. Adicionalmente tiene un Babinski bilateral y el paciente es muy claro en decir que le duele el miembro inferior izquierdo. No tiene otros déficits neurológicos. De pronto algunos de los compañeros que estén conectados, principalmente los compañeros R1, los compañeros R2, con este examen físico podrían de pronto por semiología inferir algún tipo de localización de una posible lesión. Y habría alguna... Hola, ¿qué tal, profe? Sí, bueno, pues con el cuadro de este paciente, yo creo que sería pertinente pedir una resonancia magnética. La paraparesia podría hablar de una compresión a nivel medular, aunque tiene también dolor que podría ser radicular, solo tiene el miembro inferior izquierdo. Yo creo que una resonancia magnética nos podría complementar bastante el cuadro. Perfecto. ¿Y dónde sospecharía la compresión, Lucas? ¿A nivel cervical, dorsal o lumbar? Yo diría que podría ser lumbar o dorsal debido pues a la paraparesia. Ok. Entonces tienes un déficit muy simétrico, ¿cierto? Tienes un déficit muy simétrico en miembros inferiores y tienes signos de motoneurona superior. ¿Cierto? En ese caso, lo más probable es que tengas una compresión dorsal. Esta es la resonancia del paciente. Si pueden ver, esta es una secuencia T2 en un corte sagital, esta es una secuencia T1 en un corte sagital, y este es un corte axial o transversal en la secuencia T2. Entonces, como podemos ver aquí, una lesión intramedular difusa, aproximadamente de 3 niveles, pero no vemos muy bien dónde empieza, dónde termina, ni tiene un plano claro entre el tumor y la médula. Igualmente, en la secuencia contrastada de T1 no había ninguna captación. Es una imagen muy característica de un astrocitoma medular difuso. Y por las características de imagen podríamos inferir que es de bajo grado. Esta pregunta va más para los profesores que están conectados. Con este paciente, este cuadro clínico y esta imagen, ¿qué indicación de manejo le darían? ¿Le darían cirugía? Y si harían cirugía, buscaría una resección total, subtotal, biopsia, o por el contrario, observación con resonancias de control, o darían un manejo más quimioterapéutico o radioterapéutico. No sé si algún profesor quisiera... hablar, Mauro. Sí, señor. Muchas gracias por darme la oportunidad. Yo encuentro una lesión dorsal infiltrativa. ¿Esto es con medio de contraste? Profe, no, esta es sin contraste, al contraste no había ninguna captación. Bueno. Entonces yo siempre que abordo estas lesiones trato de hacer una resección total. Nada de observación. Entonces me voy por la lesión total. Primero hago una laminectomía grande que abarque toda la lesión y me meto en el centro del tumor. Si es irresecable, me quedo con una biopsia. Y la laminectomía sirve para que si el tumor crezca, pues tenga algo de espacio para que el deterioro no sea muy rápido. Entonces, en conclusión, siempre me voy por toda la lesión, aunque salga solamente Sí, con una biopsia. en caso de no encontrar buenos planos en cirugía después de la mielotomía. Sí, si no encuentro buen plano, me salgo, pero tomo biopsia, Sí, señor. obviamente. Sí, profe. Listo, profe. ¿Algún otro profesor de pronto?
Listo. Entonces vamos a empezar con el desarrollo del tema. Esta charla la vamos a dividir en dos. El día de hoy vamos a hablar de la anatomía medular básica y cuál es la evidencia actual de la intervención quirúrgica y otros tipos de manejos en los astrocitomas medulares, en la edad pediátrica. Y en una semana vamos a hablar de la quirúrgica y los abordajes a los tumores intramedulares, principalmente el astrocitoma, que como decía el doctor Ignacio, es un tumor muy particular por los bordes de resección que tiene, que algunas veces son claros y otras veces no tan claros. Hablando un poco de la anatomía básica medular, recordemos que la médula espinal va a comenzar a partir de S1, desde el agujero magno hasta el cono medular, y que va a dar origen a 31 pares de nervios espinales, ¿sí? Desde la región cervical, dorsal, lumbar, sacra y coxígea. Va a terminar en el cono medular, aproximadamente en L1, entre L1 y L2, y a partir de ahí va a dar unas raicillas, que va a ser lo que conocemos como cauda equina. Esta médula tiene una forma cilíndrica y va a tener dos agrandamientos, uno en la región cervical, aproximadamente 13.5 y T1 y T2, que es donde va a dar el plexo cervical, y en la región toracolumbar, donde va a dar el plexo lumbar. Recordemos que una diferencia que tiene con los recubrimientos en la región craneal es la dura madre. La dura madre en la región espinal tiene tres capas, una capa perióstica, una capa intermedia y una capa meningia. La capa intermedia no está fusionada con la capa perióstica y eso permite que en el espacio, en el canal, haya un espacio epidural real, no virtual, como en el cráneo. Y en este espacio epidural vamos a tener venas, plexos venosos, y grasa. Ustedes pueden ver hasta S1 y S2, que es donde se forma la terminación del sacro. Y desprendiéndose del cono medular hay una estructura que es el filum terminal, que tiene dos porciones, el filum terminal interno, que viene del cono medular, al filum terminal externo, que es el que sale de la dura y se fusiona con la dura perióstica y va a unirse al coxis. Adicionalmente va a estar recubierta la médula de la pía madre. La pía madre es una estructura meningia interna que va a unirse a la capa perióstica de la dura a través de los ligamentos dentados, que van a proteger a la médula de los movimientos principalmente craneocaudales. Al igual que en el cerebro, la médula tiene unos surcos que van a ser muy consistentes. Y eso nos va a ayudar a orientarnos en la anatomía medular y a realizar abordajes de lesiones intramedulares, minimizando el daño de estas estructuras. Entonces tiene un surco medio posterior, anterior, posterolateral, anterolateral. También va a ser muy importante el ligamento dentado a la hora de planear abordajes. Lo vamos a ver la próxima semana. Y a diferencia del cerebro, aquí va a haber una inversión de los patrones de la sustancia gris y la sustancia blanca. Aquí la sustancia gris está en el centro del parénquima medular y la sustancia blanca en la periferia. Esa sustancia gris va a tener una asta anterior, posterior y en la región dorsal y sacra una asta lateral. Recordemos que el asta anterior va a emerger por el surco anterolateral la raíz motora, del asta posterior por el surco posterolateral la raíz sensitiva y del asta lateral principalmente fibras autónomas. En la región dorsal fibras simpáticas que van a unirse a la cadena simpática paravertebral y en la región sacra fibras parasimpáticas. Estos tractos van a ser ascendentes o descendentes y cada paquete de tractos se divide en tres: un funículo posterior, un funículo lateral y un funículo anterior. Ese funículo posterior va a llevar principalmente lo que conocemos como sensibilidad profunda, la información del lemnisco medial, vibratoria, propioceptiva y táctil fina, que se va a decusar arriba en el tallo. El funículo lateral va a llevar tractos ascendentes y descendentes, ¿sí? Como son el tracto espinotalámico lateral, que es la principal vía de información sensitiva superficial, tacto, burdo, olor y temperatura, que se va a decusar aproximadamente 2 a 3 niveles arriba de entrar a la médula. Y va a tener también el tacto corticoespinal lateral, que lleva el 90% de la vía motora, que es la que se decusa en la decusación piramidal, entre otros tractos como el espinocerebeloso o el espino olivar. Y el funículo anterior
va a tener el tracto espinotalámico anterior y el córtico espinal anterior, que va a ser una vía motora que en general es el 10% de la vía motora, que no se decusa arriba y viene y se decusa abajo a su nivel de salida en el asta anterior. La irrigación también es muy importante. Recordemos que la irrigación medular viene directamente de la aorta. La aorta va a dar las intercostales anteriores y posteriores, y esas arterias intercostales posteriores o segmentarias van a tener 3 divisiones, un ramo espinal, un ramo dorsal y un ramo vertebral. Y ese ramo espinal va a dar 2 arterias que son la radiculomedular anterior y la radiculomedular posterior. Y en la radiculomedular anterior se va a formar la arteria espinal anterior, y en la radiculomedular posterior se va a formar las arterias espinales posteriores. La irrigación va a ser asimétrica, porque la espinal anterior va a dar 2/3 de la irrigación medular y las espinales posteriores 1/3. También hay que recordar que a cada nivel de la médula cervical van a haber diferentes arterias segmentarias que van a dar riego adicional. En la región cervical tendremos la arteria vertebral, la arteria cervical profunda y ascendente. En la región dorsal tendremos la arteria Ankewick, que es un sistema intrínseco y un sistema extrínseco. El sistema intrínseco se da por venas radiales que van a drenar la parte posterior, en la unión entre la sustancia gris y la blanca, y las arterias y las venas centrales que van a drenar la parte anterior. El sistema extrínseco se correlaciona con el sistema arterial, con la diferencia que aquí vamos a tener una sola vena posterior, no 2 venas, y una vena anterior. Esa vena posterior va a recibir todo el sistema radial, y la vena anterior el sistema de venas centrales, y igualmente se van a conectar con una radiculomedular posterior, una radiculomedular anterior, y van a drenar una vena vertebral y luego una vena intercostal posterior, para ir y unirse con las venas segmentarias, ascendente lumbar, ácigos, y drenar posteriormente la vena cava superior. Hay que recordar que hay un plexo venoso importante, que es el plexo de Batson, que va a estar en este espacio epidural, que se va a interconectar junto con las segmentarias y las intercostales posteriores en todos los niveles, pélvicos, sacros, dorsales, lumbares, cervicales, y que va a estar muy, digamos, implicado en la fisiopatología de las metástasis vertebrales por todo este sistema de baja presión sin válvulas que permite el transcurso venoso en ambas direcciones. Entonces, ¿cuándo intervenir un astrocitoma medular? En general hay 2 indicaciones en la literatura: pacientes que tienen signos y síntomas neurológicos secundarios al tumor, y pacientes que tienen siringomielgia secundaria al tumor. Es las 2 principales indicaciones que están más descritas en la literatura. En pacientes asintomáticos no está tan claro. ¿Por qué? Porque principalmente en tumores astrocíticos, difusos, y que tienen apariencias imagenológicas de bajo grado, en un área elocuente como en la médula, algunos autores abocan que es mejor dar vigilancia, realizar un seguimiento clínico y resonancia cada 6 meses o cada año, que entrar a operar. Aquí tenemos un ejemplo de un paciente con una lesión descubierta de forma incidental, con características de un astrocitoma, como vemos, resonancia del 2018 y resonancia del 2022 sin cambio. Sin embargo, también otros autores indican que estos tumores se benefician de resección, sin importar la sintomatología del paciente. Entonces, ¿cuál es la evidencia actual de la intervención quirúrgica en los astrocitomas medulares en la edad pediátrica? Para empezar a hablar de la evidencia hay que tener claro 2 cosas. Lo primero es que son lesiones raras. Digamos que si bien es el tumor más frecuente intramedular en la edad pediátrica, sigue siendo raro, y por esta razón no hay ensayos clínicos aleatorizados que comparen los manejos que existen, que comparen la cirugía, la quimioterapia o la radioterapia. Y por eso la evidencia actual en el manejo de estas lesiones, la mayor evidencia es grado 2. B. El enfoque del manejo óptimo para estos pacientes sigue sin estar claro. Entonces hay que tener claro eso a la hora de revisar la evidencia. ¿Por qué hablar de astrocitomas medulares? Porque si hablamos de tumores intramedulares en niños, va a ser la lesión que más es aproximadamente 1 a 10% de las neoplasias del sistema nervioso central de los niños.
y porque hace estrategia muy cuidadosamente. Entonces vamos a empezar con este estudio, es un estudio de JNS publicado el año pasado sobre astrocitomas medulares en pacientes pediátricos y hace una revisión sistemática y un metaanálisis. ¿Qué quisieron evaluar? Investigar el impacto del grado histológico del tumor y la extensión de la resección en la supervivencia de los pacientes. De 222 artículos, 29 artículos cumplieron los criterios y esto dio un total de 578 pacientes, pero todos los estudios fueron retrospectivos. Aquí podemos ver aspectos epidemiológicos importantes de la patología. Vemos que hay un predominio en hombres que es predominantemente cervical, esos tumores son más cervicodorsales, principalmente cervicales, y vemos que en este estudio no solo habían astrocitomas, también había glioblastomas, ependimomas, hemangioblastomas. Y la mayoría de los pacientes consultaron por síntomas motores. La edad media del diagnóstico en este estudio fue 8.6 años. ¿Qué se encontró? Que en cuanto al manejo quirúrgico, la resección fue más frecuente que la biopsia, que la resección total se reportó más que la resección subtotal en este estudio, y que comparando las tasas desde 1984 hasta el 2015, vemos cómo el gross total recibe radioterapia a estos pacientes y ha venido aumentando la tendencia a de estos tumores medulares, parando desde 1900 hasta el 2015. ¿Qué encontraron los autores? Que hay un impacto marcado del grado histológico y el grado de resección en la supervivencia de los pacientes, y que tanto la resección total como subtotal se asocia con beneficios de supervivencia. Pero ¿cuáles son los problemas de este estudio? Primero, no se hizo un control entre el análisis del grado de supervivencia, el grado de resección y el grado tumoral. Y segundo, algo muy importante, y es que teníamos diferentes tipos de gliomas en la médula y en ninguno de los estudios se reportó el plano de resección tumoral, que es muy importante a la hora de valorar el pronóstico y la probabilidad de déficit neurológico postoperatorio en los pacientes. Aquí tenemos otros que influyen en la supervivencia de los pacientes con astrocitomas medulares, con una media de 9.3 años. Aquí vemos que sí reportan el grado tumoral, grado 1 en el 12.4%, grado 2 en el 20%, grado 3 en el 5% y grado 4 en el 17%. ¿Qué se encontró? Que se asocia menos supervivencia, una mayor edad al diagnóstico, un alto grado tumoral. Probablemente estos pacientes con mayor grado tumoral tengan un peor plano de resección, pacientes con tumores distantes o invasivos y pacientes sometidos a radioterapia. Nuevamente la radioterapia está asociada a mal pronóstico. ¿Y qué se asocia a mejor supervivencia? La resección parcial o la resección total en este estudio. Entonces aquí vemos las curvas de Kaplan-Meier, vemos cómo la edad de 0 a 7 años tiene una mejor supervivencia, la resección total o subtotal se asocia a mejor supervivencia, y vemos como los menores grados histológicos también tienen mejor supervivencia. Pero como hemos visto, en ninguno de estos estudios nos muestran algo muy importante, y es el caso de los pacientes con gliomas de bajo grado medulares. Entonces se les dio a 37 pacientes pediátricos con gliomas de bajo grado cirugía y terapias ayudantes, y se quiso ver o comparar el grado funcional por la escala de McCormick, la supervivencia global, la supervivencia libre de progresión, y se comparó con variables demográficas y de tratamiento. Esta es la escala modificada de McCormick y es importante porque uno de los principales predictores de déficit neurológico postoperatorio es el déficit neurológico operatorio. Entonces, esta es una forma objetiva de determinar cómo está el paciente, siendo los grados 4 y 5 peor estado neurológico y 1 y 2 mejor estado neurológico. Aquí hay algo interesante, y es que, como ustedes pueden ver, 60% de la muestra es astrocitomas, pero también hay ependimomas y gangliogliomas, que son tumores con un mucho mejor plano de resección que los astrocitomas. Son pacientes con una media de 10 años, con un seguimiento medio de 12 años, y que encontraron que el gross total resection se logró en el 38% de los casos.
En el 62% de los pacientes se requirió fusión espinal durante el seguimiento postoperatorio por deformidad. Y encontraron una mejoría funcional muy importante en la mayoría de los pacientes. Aproximadamente 75% de los pacientes con déficit motor mostraron mejoría. Y también hubo mejoría con el del déficit vesical e intestinal y el déficit sensitivo. Vemos como la supervivencia de estos pacientes es del 92% a los 5 años y del 80% a los 10 años y del 65% a los 20. Y esto nos permite inferir algo importante de la muestra. Aquí no nos refieren el grado histológico del tumor, pero nosotros sabemos por epidemiología que normalmente la supervivencia de los tumores astrocíticos de alto grado medulares, grado 3 y grado 4, es de 6 meses a un año. Y que de los de 10 años del 80. Entonces, probablemente de estos astrocitomas, la mayoría eran de bajo grado. Y también tienen poblaciones con ependimomas y gangliomas que tienen mucha mejor supervivencia. Y esto podría explicar estas tasas de resección que son relativamente altas para esta patología. Los autores que la resección total, la supervivencia libre de progresión, se toleró bien con una mejoría funcional en la mayoría de los pacientes. Cuando se dio quimio y radioterapia en los pacientes que se sometieron a resección y fue subtotal, eso mejoró la supervivencia libre de progresión. Sin embargo, hay que enfatizar en este estudio, no todos los casos descritos fueron astrocitomas, habían gangliomas ependimomas, no se describió el grado de OMS entre los tumores descritos, pero ya vimos la supervivencia y es probable que la mayoría hayan sido bajo grado, y no se describió el plano de resección quirúrgica ni se controló el plano de resección con la sobrevida, y esto es muy importante a la hora de valorar el pronóstico de los pacientes. Este es un estudio que quise traer porque es el único estudio que encontré sobre astrocitomas intramedulares difusos, es decir, grado 2 a grado 4, en pacientes que se sometieron a terapia quirúrgica y otros manejos. Sin embargo, es en adultos. Y es un estudio retrospectivo de 2019 y se sacaron todos los astrocitomas pilocíticos. ¿Por qué esto es importante? Porque los astrocitomas pilocíticos tienen un plano de resección muy diferente a los astrocitomas difusos. Entonces, evaluaron 40 pacientes adultos con astrocitomas infiltrantes, grado 2, 3 y 4, de los cuales solo 40% eran funcionalmente independientes antes de la cirugía. Recordemos que el grado de McCormick es el factor pronóstico más importante para déficit postoperatorio. 45% se llevaron a biopsia, 37.5% se llevaron a resección subtotal y en 18% solo se dio manejo químico y radioterapéutico, sin ningún manejo quirúrgico. ¿Qué se encontró? 46% de los pacientes estuvieron estables neurológicamente, 38% se deterioraron y 7% mejoraron. Entonces estas estadísticas de los astrocitomas difusos son diferentes a las que vimos en los estudios anteriores. La mediana de supervivencia general fue 46.5 meses en los astrocitomas grado 2, 25 meses en los grado 3 y 7.4 en los grado 4. Y la resección y el grado de resección no se asocia a una mejoría en la sobrevida en general o en la sobrevida libre de progresión. El estado neurológico preoperatorio, que era lo que hablábamos, el grado de la OMS fue lo que más impactó en la sobrevida de los pacientes. Y aquí vemos como la escala de McCormick, pacientes con grado 5 o paraplegia en la peor vida de pacientes con una biopsia contra una sobrevivencia de este tipo de cosas. Que la alta incidencia de deterioro neurológico relacionada con la cirugía, 40% en esta serie, el objetivo del abordaje quirúrgico, en este caso debe abstenerse de la obtención de tejido o eventos con retroactivos obviamente sin un déficit múltimamente. En 2020 se evaluó de bajo grado
Como vemos aquí, astrocitos políticos en gran medida, astrocitomas grado 2 y grado 4 y gangliomas. ¿Qué se encontró? Que el manejo quirúrgico y de recurrencia, incluso en etapas tan tardías como 20 años posterior a la intervención. Dentro de este grupo de 128 pacientes pediátricos, 47 pacientes tenían tumores sin un plano de resección en resonancia. Entonces se decidió hacer manejo quimioterapéutico. Y aquí la línea de manejo fue vincristina carboplatina. ¿Qué se encontró? Que la sobrevida libre de progresión a los 5 años fue del 66%. Quirúrgico y manejo quimioterapéutico principalmente como primera línea en pacientes con déficit neurológico severos. Ya sabemos que es el principal predictor de más sobrevida y mal pronóstico, enfermedad progresiva y tumores dice posiblemente el tratamiento debe bastante cuidadosamente frente a los posibles efectos secundarios del tratamiento, es decir, déficit neurológico, memoria, entre otros. Entonces, ¿cuál es la síntesis de estos estudios que se realizaron para Charlo? En cuanto a astrocitomas medulares infiltrantes, estos tumores plantean un desafío quirúrgico porque, dado su mal plano de resección, tienen tasas de deterioro neurológico que están entre el 45 y el 51%. La mayoría de los pacientes van a tener algún grado de deterioro neurológico, incluso en algunos estudios, 50-70% de los pacientes tenían un grado de McCormick 3 o mayor, que habla de una pérdida de la funcionalidad, lo que confiere un mal pronóstico posoperatorio. Se dice en la literatura que aproximadamente 20 a 30% de los astrocitomas difusos van a tener algún pseudoplano de resección en la cirugía, pero en los estudios el gross total resection está muy relacionado con el grado histológico y se ha descrito tasas de gross total resection del 0% en los grados 4, 12% en los grados 3 y hasta 20% en los grados 2, dando un gross total resection agrupado de los tumores difusos en una minoría de los casos, en el 7%. Y 2/3 de esos pacientes, a pesar del gross total resection y asumiendo el déficit neurológico, van a presentar otras complicaciones como deformidad espinal postoperatoria y hasta 1/3 van a requerir instrumentación. Y más aún si se asocia el tratamiento a radioterapia, que va a aumentar ese riesgo de deformidad espinal. En los astrocitomas difusos y principalmente los de alto grado, el efecto de la resección no es estadísticamente significativo en la sobrevida. ¿Por qué? Porque el gross total resección es de muy poco probable y adicionalmente la sobrevida de estos pacientes es muy baja, es de 6 meses. Adicionalmente, si usted intenta una resección subtotal, la probabilidad de recurrencia a los 2 años es de aproximadamente el 47%. Entonces la mitad van a recurrir. Debido a todo esto, el riesgo de deterioro posoperatorio y el beneficio dudoso en la supervivencia y las altas tasas de recurrencia, en los últimos estudios, en cuanto a estos astrocitomas difusos y principalmente los de alto grado, no se ha recomendado realizar resección de estos tipos de tumores. ¿Qué papel tiene la quimioterapia en los astrocitomas medulares? Esto ha presentado una transición, como vimos en el metaanálisis, desde la década de los 80 hasta esta década, porque actualmente se está llevando a cabo algunos estudios, principalmente con quimioterapia, para el manejo de estos tumores. ¿Cuál es el papel de la quimioterapia? Hay pocos estudios publicados, pero en aquellos pacientes que no tienen un plano de resección claro y
Como ya vemos, la radioterapia no es una buena opción para este tipo de tumores en pacientes pediátricos. Primero, por las deformidades espinales. Segundo, porque generan efectos adversos importantes en el crecimiento espinal. Y tercero, porque inducen a mayor malignidad de los tumores. La quimioterapia se ha dado como primera línea en aquellos pacientes que no van a ser sometidos a cirugía. ¿Qué quimioterapia se ha utilizado? Principalmente la vincristina y el carboplatino y la temozolomida. Con la vincristina y el carboplatino se ha encontrado sobrevividas libres de progresión a los 5 años de hasta el 66%. Y eso para esta patología es aceptable, y con la temozolomida se ha encontrado sobrevividas libres de progresión a los 2 años del 27%. Las dos son quimioterapias que en general son bien toleradas en este grupo pediátrico. Que no se ha descrito el límite de tiempo para definir no respuesta al manejo. Es decir, si usted tiene un paciente con un tumor intramedular y empieza quimioterapia porque considera que no tiene un buen plano de resección y considera que el riesgo de déficit neurológico es muy alto y que la probabilidad de una resección adecuada, es decir, mayor al 80%, es muy bajo, usted le empieza quimioterapia. ¿En cuánto tiempo usted va a decidir de tiempo? De 6 meses a 1 año. Pero esto va a ser diferente según el grado histológico del tumor, porque probablemente 6 meses a 1 año pueda ser poco para un tumor de bajo grado que tenga un crecimiento más lento, pero puede ser mucho para un tumor de alto grado. Después de probar estos agentes quimioterapéuticos, incluso algunos autores han descrito, si no hay un control adecuado, el uso de otros agentes ayudantes como el bevacizumab. ¿Qué papel tiene la radioterapia? Como ya hemos hablado a lo largo de la charla, en general no está indicado. No está indicado porque tiene efectos deleterios en el crecimiento espinal, porque induce en los niños más que en los adultos transformación a alto grado de los gliomas de bajo grado medulares. Solo está reservado para aquellos casos donde no hay respuesta de la cirugía ni el manejo quimioterapéutico, y principalmente en aquellos síntomas que ya son de alto grado. Sin embargo, hay que dejar claro que la mayoría de estudios en los que se sustentan estas recomendaciones están basados en radioterapia convencional. Hay muy pocos estudios evaluando la radioterapia estereotáxica y la radioterapia de intensidad modular en este tipo de tumores. Como conclusiones, los astrocitomas son el tumor intramedular más frecuente en la edad pediátrica. La primera consideración a la hora de llevar a un paciente a cirugía o de pensar qué manejo se le va a dar es cuál es el plano de resección tumoral que tiene la resonancia, porque ese va a ser el mayor predictor de resecabilidad y de déficit neurológico posoperatorio junto con el déficit preoperatorio. Tercero, si el paciente tiene un buen plano de resección, siempre la mejor opción quirúrgica será la cirugía, y siempre lo ideal es buscar la máxima resección posible, idealmente arriba del 80% para lograr beneficios en la sobrevida. Pero en astrocitomas difusos, donde el plano de resección es malo, principalmente esos que son de alto grado, no hay un beneficio en los estudios de llevar a esos pacientes a cirugía. Y actualmente, estudios más recientes han mostrado que la quimioterapia es una buena opción en este tipo de pacientes, como primera línea de manejo, temozolomida o vincristina, carboplatino, y incluso se puede optar por un manejo combinado. Es decir, si usted le da quimioterapia al paciente, le da un tiempo de respuesta y el paciente no responde, usted podría ya, después de esta primera línea de manejo, pasar a una segunda línea con cirugía, antes de pensar en otros manejos como la radioterapia. Muchas gracias. Gracias, Mauro. Supongo que estás transmitiendo desde el Bueno, hospital porque la señal se te iba. ¿Dónde estás? No, sí, desde la casa. Ah, bueno, entonces el problema es mío. Bueno, me gustó mucho. ¿Cómo se resolvió el caso? No, profe, sí, de la literatura. No es un caso, recientemente tenemos un caso muy similar, nuestro sistema medular difuso cervical de 3 niveles, una paciente de 7 años con una hemiplegia 4-5, muy similar. Y hicimos una junta médica, incluso el caso se mandó al San Jutsu y se decidió iniciar quimio. Y darle 6 meses y esperar, si no había control de la lesión o crecía, cirugía. ¿Cómo ha sido tu experiencia con estos tumores? Profe, ¿qué te digo? Pues el tumor intramedular que
el único astrocitoma intramedular difuso que he operado fue el que operamos este y yo, profe. ¿Cómo le fue al paciente? Quedó cuadripléjico. Era cervical. Juan Diego levantó la mano. Adelante, Juan Diego. Mauro, muchas gracias por la conferencia, hombre. Te felicito porque hiciste una anatomía medular muy buena. Sí, ese no se pierde un poquito y la descripción que hizo la anatomía medular y el tema bastante. Algo parecido a lo que que es la que lo haya cirugía y que valora una razón abre y lo que se encuentra es algo que es resector. Esto es al contrario, va con la idea de tomar una biopsia y encuentra una lesión puede caer. No pero esa no cuadra porque hay unos que sí se pueden resecar y otros que no, y uno no sabe como cuáles sí y cuáles no, ni por imágenes, ni no sé, hay algo ahí que no está bien o algo que falta todavía, pensaría uno, porque no es un estándar lo que uno se encuentra y lo que uno puede lograr hacer en cirugía. Ese es el comentario que tengo pues con los poquitos casos que he operado, pero es algo así. Muchas gracias, Mauro. Diego, vení. Es que se me fue la señal. Vos primero vas por biopsia, o sea, al contrario de lo que yo hago. No, Nacho, yo veo la lesión y abro como si fuera a hacer una resección. Total. Y la idea es que a veces uno piensa que va a lograr sacar el tumor porque uno ve en la resonancia que tiene como algo que sí le sugiere a uno que tiene un plano de clivaje y uno llega a cirugía y no encuentra ningún plano de clivaje. Y al contrario, en algunos otros en los que uno ve que la cosa se ve como complicada y llega uno y el tumor se deja sacar. Por eso te digo, estos tumores algo le falta, algo de clasificación. De acuerdo. ¿Y cómo te digo con los potenciales evocados en cirugía? Algo ayudan, pero no son una maravilla tampoco, pienso yo. Ese tema lo vamos en una semana, vamos a ver la evidencia de los potenciales y la utilidad. Bueno, porque en esta paciente, por ejemplo, que comenta Mauro, los potenciales iban muy bien y de un momento a otro la doctora que hace los potenciales nos dijo, se cayó todo. Entonces, profe, pero ¿sabe qué es lo peor? Lo peor es que al final de la cirugía nos dijeron, no, volvieron, está muy bien. Hasta antes de quitarle el cabezal me dijeron, están muy bien. Ay, pues yo dije, terminamos cirugía con potenciales buenos y uno sale feliz. Señor. Eduardo, ¿tienes algún comentario? Juan Diego, gracias. Hola, buenos días. Sí, hola. Tengo varios comentarios. Yo, desde cuando hice el fellow, pues la verdad es que siempre quedamos que la idea era resección completa siempre en los astrocitomas de los niños, no importaba el tipo de astrocitoma, ¿no es cierto? Entonces siempre era la idea también de ir por todo el tumor. Y en los últimos 2 años me he tenido que estrellar contra el planeta porque viene cambiando así como mostró Mauro. Y por eso fue que decidimos hacer la charla, porque ha tomado mucha fuerza esta parte de la quimio y no agredirlo tanto, porque miren que el seguimiento a 20 años está mostrando que se comporta como una enfermedad crónica el astrocitoma difuso en los niños. Entonces, la idea precisamente de esta charla era mostrarnos esto, porque yo también era de entrar a sacarlo todo y lo que me dejara salía. Y inclusive en el pelo, pues el Garrahan es un centro de remisión muy alto y llega mucho tumor medular. Hasta uno logra como coger la técnica, mirar cómo se hace bien con el borde del cambio glial del tumor a la médula con el aspirado ultrasónico. Bueno, una cantidad de detalles técnicos en la cirugía que uno dice, no, estoy preparado pues para hacerlo y todo, pero cuando usted empieza a mirar la evolución, usted ve que sí, puede que mejoren, puede que esté, pero la literatura que muestra Mauro es absolutamente cierta. Puede que tengan o no tengan más déficit, puede que mejoren o no mejoren más, puede que hagan o no hagan la deformidad dependiendo de la cantidad de la aminotomía que uno hizo.
Y si usted ve eso y luego lo compara con los que no le hicieron nada y ve el seguimiento a 20 años y mira que el resultado de ellos es muy parecido al que usted tuvo de la cirugía, sin la deformidad, sin el riesgo quirúrgico, sin las otras, usted dice, bueno, un momentico, preguntémonos qué estamos haciendo. Y en los últimos 2 años, como casi todos estos tumores los presentamos en el SANYUD, pues casi todos los tumores pediátricos que tenemos, cerebro y médula, los presentamos en el SANYUD. En los últimos 2 años, precisamente juntando toda esta literatura, cada vez se hace menos esta cirugía cuando en la imagen se ve un astrocitoma difuso. Como claramente dijo Mauro, el que tiene plano, vamos por cirugía completa, tratando de sacarlo todo, porque ese vendría a ser como de los astrocíticos, sería el pilocítico el más frecuente de esos. Más que el ependimoma es el pilocítico, que da buen plano también de resección, entonces vamos por él. Pero cuando es difuso, ha tomado mucha fuerza esto que lo último que habló Mauro, y es observarlo, empezarle la quimio, es una quimio muy bien tolerada, no hacen efectos secundarios, y se hace el seguimiento a 3 meses y 6 meses. Si el déficit empeora o aumenta también el tumor, se va a cirugía, a lo que estamos acostumbrados, pero si se mantiene quieto y el déficit mejora, simplemente se le sigue la quimio, que es un buen resultado si vamos a mirar la evolución de estos pacientes. Entonces, el objetivo que lo lograste, Mauro, te felicito, muy buena la charla, excelente la charla, porque ese era el objetivo, lograr que mostráramos que de cierta manera en la literatura nos está mostrando que debemos ir cambiando nuestro enfoque quirúrgico hacia específicamente el glioma de bajo grado difuso, específicamente ese, el glioma de bajo grado difuso, que es el más frecuente en los niños. Ese era el mensaje, ese era el objetivo. Muchas gracias. Eduardo, Gracias, otra cosa importante que a mí me ha parecido y que la literatura dice que no, pues yo le tengo que dar la razón a la literatura, pero lo que yo he visto es que los astrocitomas grado 3 y grado 4 en la médula no tienen tan mal pronóstico como dicen los libros. Esos pacientes duran años y años y años y años y años y parece que la enfermedad no progresara. No sé si te ha parecido lo mismo, Eduardo. Nacho, hay una cosa, precisamente revisando este tema con Mauro, de todos estos astrocitomas, hay un limbo que estamos apenas aprendiendo a conocer, y que antes los consideramos como muy alto grado. Inclusive muchos de los estudios que mostró Mauro ahí son inclusive antes del 2010, pero en estos nuevos estudios se está metiendo mucho en toda esta parte del BRAF y las mutaciones del BRAF, y muchos que se veían como alto grado 3, 4 terminan siendo grado 2. Lo que pasa es que tienen una mutación distinta del BRAF y se comportan así, como estás diciendo, que se parecían como muy malignos y realmente no son tan malignos y se quedan en el tiempo en observación. Entonces la realidad es que no eran malignos, sino que eran un grado 2 con una mutación distinta del BRAF. Entonces creo que esa es otra cerecita del postre que estamos aprendiendo a conocer, porque esas mutaciones del BRAF también están marcando el resultado pronóstico de estos pacientes a largo plazo. Eso estábamos en esa parte de aprenderla, porque ya encontraron que casi todos tienen la mutación del BRAF, pero entonces están encontrando submutaciones que tienen que ver directamente precisamente con el pronóstico y la respuesta a la clínica. Entonces ahí vamos. Pero es probable que esa imagen, esa idea que vos tenés no sea tan descabellada.
Señor.